Bueno, muy buenas, bienvenido, bienvenida a este nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de uno de los errores que más dinero cuesta a las clínicas con las que trabajo a día de hoy gracias a mi negocio de inteligencia artificial y automatizaciones. Vamos a hablar en concreto de una vertiente más relacionada con el marketing, porque al final, lo queramos o no, estás vendiendo a personas y hay que tener en cuenta que uno de los puntos principales de fuga de dinero en muchos negocios que veo es precisamente la falta de seguimiento en los presupuestos. Precisamente por eso, hoy en el vídeo que vamos a compartir tú y yo juntos, vamos a ver qué pasa con ese presupuesto de 5.000 euros que se ha enfriado en tu cajón y por qué tus pacientes dicen me lo pienso. Y, más importante todavía, te voy a explicar el sistema. ¿Para qué? Para que dejen de hacerlo, para que dejen de posponer y empiecen de verdad a contratar y a coger tus servicios. Empecemos con ello. La escena típica, lo que me veo en muchos negocios que me cuentan, ¿no? Que es típico, ¿no? Que hacen un diagnóstico muy completo, le explican todo bien al paciente, hablan de los beneficios, todo perfecto, ¿no? Hacen un plan perfecto, un diagnóstico impecable, una presentación increíble, todo súper bien montado, y al final el presupuesto acaba muerto en el cajón. ¿Por qué? Por la famosa frase de suena genial, déjame que lo piense y te digo algo. Y déjame que te diga una cosa, esto es un problema. Me gusta una frase de un autor americano que dice que si no es un diablo sí, es que es un no. Entonces, si es ya me lo pensaré, al final acaba siendo que no. ¿Qué pasa? Que debido a esta tan temida frase, muchos negocios se pierden miles de euros en presupuestos que nunca llegan a buen puerto. Ahora bien, hay un gran problema, ¿vale? Y el problema que me encuentro en muchas empresas, clínicas que tienen servicios quizás premium o de un ticket más elevado, de un valor más elevado, es que hay una una gran desconexión. ¿A qué me refiero con gran desconexión? Me refiero a que lo que tú ves, ¿vale? Porque lo que tú ves, porque tú eres el profesional y tú sabes de lo que estás hablando y tú sabes lo que implica, ¿no? Hay un diagnóstico perfecto, unas radiografías perfectas, una planificación hecha al milímetro. Es como si dijéramos un plato de estrella Michelin, es decir, está todo medido, probado, está todo demostrado, tú sabes perfectamente, pues incluso que tú sabes, ¿no? Que estás poniendo los mejores materiales, que estás poniendo lo mejor de lo mejor para ese tratamiento. Sin embargo, hay una gran confusión. ¿Por qué? Porque lo que el paciente percibe es confusión. Es un tocho así, ¿vale? Un tocho así de gordo de explicaciones sobre el tratamiento y demás, pero no entienden los tecnicismos, no entienden los números, no entienden los códigos, no entienden el porqué. Entonces le estás hablando para hacerte el guay o para tener autoridad, pero no le vas a convencer así, porque al paciente, al cliente, no le interesan los tecnicismos ni las máquinas que vas a usar, le interesa lo que va a conseguir y qué va a pasar con su tratamiento. Ten en cuenta una cosa, un paciente, y este es el gran problema, es un problema de comunicación, un paciente no compra un implante, un paciente compra soluciones, compra confianza y compra una transformación, no te compra un implante de titanio, te compra volver a verse, sonreír en las fotografías, sonreír sin complejos, poder comer sin tener miedo de que se va a hacer daño en los dientes. El problema es que en tus propuestas te estás centrando en el qué y te olvidas de conectarlo con el por qué. Es decir, le explicas el qué, explicándole el tratamiento que le vas a hacer, pero no le explicas el por qué ese tratamiento le va a cambiar la vida y le va a solucionar la vida. Y es aquí donde no estás sabiendo compartir el valor que realmente tiene lo que hace. Esto es vital y me lo encuentro en muchos negocios. ¿Cuál es el triple coste de la famosa frase de me lo pienso o ya te diré algo, ¿no? Primero, obviamente, el más directo es el coste económico, es decir, cada sillón vacío, ¿vale? Es un coste de oportunidad. Un coste de oportunidad que, si lo multiplicas por la cantidad de me lo pienso al mes, es un dinerito interesante. Y más si encima captar esos potenciales clientes te ha supuesto un coste en publicidad y marketing digital. Por otra parte, hay un coste emocional, es decir, al final tú como dueño de negocio, como dueño o dueña de clínica o como dueño de cualquier tipo de negocio, empiezas a preguntarte cosas, porque si no te preguntas cosas,
seguramente estés dejando mucho dinero encima de la mesa, porque tú tienes que preguntarte qué está pasando para que tanta gente se lo piense y tan poca gente cierre. Además de la frustración que eso acompaña, porque tú seguramente sabes que eres un gran profesional. Entonces, en muchas ocasiones te empuja a una espiral en la que empiezas a hacer una guerra de precios donde nunca vas a poder ganar, porque siempre va a venir un pez más grande que pone unos precios más bajos que tú y con los que no vas a poder competir. Y por último, y no menos importante, el coste para el paciente, porque sí, para el paciente también tiene un coste, y es que su problema sigue ahí, que esa caries se convierte al final en una endodoncia, y al final se va a tener que acabar gastando mucho más dinero por un problema que seguramente le podrías haber solucionado tú. Entonces, ¿qué deberías hacer? ¿Cuál es el punto de inflexión? No tienes que convencer a nadie. Tu trabajo no es convencer a nadie. Tu trabajo es conectar con las personas. ¿Vale? Un presupuesto no deja de ser un mapa. Pero si el paciente no quiere el destino, ¿para qué narices quiere un mapa? Es decir, tú tienes que entender una cosa. El presupuesto, al final, es un mapa de lo que se va a hacer, pero si a la persona no le vendes el destino, no consigues nada. Tú imagínate que vas a una agencia de viajes, ¿vale? Y porque quieres hacer un safari. Pues imagínate que tú en esa conversación de la agencia de viajes, en lugar de decirte que vas a ver leones, que vas a ver cebras, que vas a ver guepardos, que vas a ver atardeceres en la sabana, te coge y te empieza a explicar que vas a ir en un Boeing no sé qué, con estas características, que va a X velocidad, que tiene tantas toneladas de gasolina, lo que sea, me lo invento. No te atrae, ¿qué te vende? Te vende el destino, te vende el viaje. Pues en este caso es lo mismo. El destino de tu paciente no es el implante, es volver a sonreír sin taparse la boca, es morder sin dolor, es seguridad y es calidad de vida. Y eso no debes olvidarlo jamás, porque es lo más importante. Ahora bien, ¿cuál es el sistema de 3 pilares para que realmente esos presupuestos acaben cerrando? Lo primero es hacer un diagnóstico de valor. Lo segundo, una presentación irresistible que la persona no pueda evitar aceptar. Y por último, un seguimiento proactivo. Cuando hablamos de diagnóstico de valor, ¿a qué nos referimos? Pues antes de hablar de números, mucho antes de hablar de números, tenemos que entender qué mueve a tu paciente, qué es lo que realmente le importa. ¿Cómo? Pues fácil, preguntando. Todo en esta vida, la mayoría de problemas en esta vida se resuelven preguntando. Si tú y yo tenemos una sesión de diagnóstico, que por cierto en la descripción tendrás un enlace para cogerla y hablar sobre cómo podemos automatizar y mejorar tus procesos para tu negocio, para que sea más rentable, lo primero que voy a hacer, y lo más importante, es preguntarte. No voy a dar por supuesto nada, no voy a presuponer que te interesa algo, no, te voy a preguntar. ¿Qué preguntas puedes hacer? Pues por ejemplo, ¿qué es lo que más te fastidia de esta situación en tu día a día? ¿Qué te encantaría volver a hacer que ahora mismo no puedes? Si tuvieras una varita mágica, ¿cómo cambiarías tu vida? Y como te digo aquí, el propio paciente te dará los argumentos de venta. Conecta el tratamiento con su deseo más profundo. Ese sería el primer paso, entender perfectamente qué es lo que quiere tu paciente. El segundo paso es hacer una presentación irresistible. No entregues una hoja de Excel. Presenta un proyecto de transformación. En lugar de poner códigos, precios, materiales, todo eso huele a factura, huele a presupuesto antiguo o casposo. Lo que tienes que hacer es un proyecto actual del antes y el después, cómo se va a ver, darle opciones de pago, tocar la emoción. Es decir, lo primero, por ejemplo, que tienes que hacer es, si lo divides en 3 fases, aquí te he puesto un ejemplo, ¿no? Pues primero, quitar dolor o infección. ¿Para qué? Para volver a comer tranquilo. Después, reconstruir función y estética. Y por último, los detalles finales. Es decir, todo lo que tú vayas a hacer y todo lo que tú vayas a presentar en ese presupuesto, tienes que anclarlo a un beneficio directo para la persona que lo va a recibir. De manera que tu presentación se entienda perfectamente y se entienda perfectamente para qué haces todo lo que haces. Y por último, y no menos importante, y aquí es donde desde mi negocio de inteligencia artificial actuamos más, es en un seguimiento proactivo, porque la gente tiene una vida, la gente tiene mil cosas en las que pensar y no tiene por qué estar todo el día pensando en el presupuesto que tú le has propuesto. Piensa, y te lo he dicho antes, que si no es un maldito sí, es un no. Eso te lo tienes que grabar en la mente. Si no es un sí rotundo, es un no. Entonces, lo que habría que hacer, y yo recomiendo siempre, y esto lo automatizamos en negocios, es a las 48 horas un mensaje de apoyo. Es decir, oye, solo te escribo para ver si te ha quedado alguna duda y por si necesitas algo. Aquí nada de presión, simplemente cercanía de, oye,
Si tienes alguna duda, si tienes alguna consulta, pregúntamelo y dímelo sin compromiso. A cabo de una semana, aportamos valor, es decir, le mandas una prueba social. Por ejemplo, le mandas un paciente que se ha hecho su tratamiento, que está contento y cómo es su vida ahora después de hacer ese tratamiento, ¿vale? Para que la persona tenga parte de prueba social. Y a los 15 días, ¿vale? Después de que esa persona no te haya dicho nada, le ofreces una consultoría gratuita para ultimar las dudas o cosas que pueda dudar. Te aseguro que solo con este sistema se han recuperado miles de euros para mis clientes, porque el problema es que mandamos un presupuesto y esperamos que como la persona le interesa a la persona, pues ya, oye, ya será el quien me escriba o ya será él quien muestre interés, ¿no? Porque en el fondo, oye, es él a quien le interesa, pues que muestre el interés. Y eso es un error, porque no siempre tiene por qué ser así, ¿vale? Súper importante eso. Ahora bien, como te digo, esto no es solo teoría, son resultados. Hay una clínica en Madrid que solo aplicando esto aumentaron su tasa de aceptación en un 25%, sin invertir en marketing ni sin bajar precios. Es decir, que pasaron de cerrar 4 de cada 10 a cerrar más de 6 de cada 10. Y eso, para según qué tratamientos, te puedes echar números de lo que puede llegar a significar para un negocio. Entonces, a modo de resumen, lo que deberíais empezar a cambiar es presentar proyectos de vida, presentar transformaciones reales, pasar del qué al por qué, cambiar ese monólogo técnico por una conversación humana y aplicar un sistema de seguimiento que demuestre que esa persona de verdad te importa y que le quieres ayudar de verdad. Ahora bien, si realmente quisieras empezar a convertir esos me lo pienso en empezamos, explicarte qué puedes hacer, qué hemos aplicado con otros clientes, cómo implementar este sistema de seguimiento proactivo para tu clínica, para mejorar tus procesos, en la descripción te dejo un enlace para que reserves una sesión de diagnóstico gratuita conmigo. En esta sesión que tienes aquí abajo en la descripción, veremos los cuellos de botella de tu negocio, veremos cuáles son los procesos y cómo podemos mejorarlos y, en última instancia, cómo convertir tu clínica en una clínica más rentable. Espero que te haya gustado el vídeo. Si ha sido así, no te olvides de suscribirte y darle a like y nos vemos pronto en nuevos vídeos. Te mando un fuerte abrazo.